¿Cómo andas, mijeo? Bien, bien, aquí recordando tiempos de antaño, pues, de la Universidad de Guadalajara. Y pues gracias a Dios que uno está bien todavía, Mora. Bastantes años, ¿no? Me acuerdo que fue en el 83. Cuando nosotros llegamos, que fue Daniel y yo, tú ya estabas en primera división y nosotros llegamos a reservas. Me acuerdo que llegamos en esa temporada 82-83, para jugar en reservas de 15 años. La verdad, pues unos chavales. Y ahí fue cuando empezamos nosotros a dar nuestros pininos con el campeón, que era el de reservas. Él estaba a cargo de reservas, y había, no, pues cantidad, la verdad, de jugadores. ¡Joder! Me acuerdo que hicieron la prueba, Geo, hicieron una prueba ahí, en la cancha 1 estaban los que iban a ir a primera división, que eran los de bachilleres y los de tercera división. En ese momento había dos terceras, me acuerdo, la FEC y la otra, la FEC que jugaba en Ciudad Guzmán y otra que estaba en Ocotlán, creo. Bueno, pero eran las dos terceras, que esas iban para ser vistos por el ingeniero, que estaba el ingeniero de la Torre, Sí. para el primer equipo. Y me acuerdo que muy pocos se quedaron en la plantilla, porque titular ninguno fue de los que iban a prueba, ni uno. Y en la cancha de abajo, en la 2, ahí pues fuimos todos los que integrábamos las fuerzas básicas, juvenil de primera, juvenil A, juvenil B. Nosotros nos mandaron de la selección universitaria de Tito Gutiérrez. La verdad, Tito luego no dudó y nos mandó a 3, pero el otro que iba con nosotros, un central, ya no se quedó. Entonces nos quedamos Daniel y yo, y ahí empezamos nuestra Travesía. travesía, no manches. La verdad, muy buena historia. Sí, son buenas historias. Bueno, pues yo empecé también ahí. Yo empecé a los 11 años. Yo llego a la Universidad de Guadalajara, ahí a Mira, las fuerzas básicas. Ahí, mi primer director técnico fue Efren Rojas, el abuelo. órale. A los 11 años yo llego ahí a la universidad y pues no es como ahora, pues. Antes pruebas como 200 de aquí a que te tocara y te tenías que esperar. Entonces, Pasó una cosa que, fíjate, que a nosotros, yo no conocía a todos los entrenadores de fuerzas básicas, fueron muy pocos los que conocí, porque nosotros estuvimos nosotros salimos de la prepa, nosotros nos tocó el torneo de prepas, y jugamos en la prepa 4 y salimos campeones, y por eso Tito nos lleva a la universitaria. Jugamos, yo creo que 6 meses en la universitaria. Jugamos un nacional que nos ganó el profe Maturano, en paz descanse. Se agrandó el pro, ya como sabes. siempre, como El siempre. pro. Allá todavía se está riendo de nosotros. Llegó al Pues iba no con el recuerdo. Poli Guinda. Sí. Poli Guinda, me acuerdo. Era Poli Guinda, Poli Blanco, era la universidad y los Pumas. Bueno, No, tenía que quedar uno de allá. pues total que nos arreglaron. La verdad, ellos traían mejor equipo que nosotros. Traían jugadores que a la postre jugaron en primera división con Atlante. Estaba en el centro delantero Castellanos, no me acuerdo cómo. Era un de Mérida, creo que era el muchacho. Alto él. Jugó poco, pero jugó en Atlante. Pascualito Ramírez, Pascual. jugó él. No, traían un buen equipo. Y la verdad, nosotros, nos teníamos la oportunidad de que estábamos en casa y dijimos, tenemos que ganar. Jugamos todos en el Olímpico. Pues no, nos ganaron ellos. Y de ahí, luego te digo que termina y pasamos a hacer las pruebas allá en la primavera. Y todos los entrenadores los conocí después. Ajá. A todos ellos ya después los conocí, pero el Tito fue el que nos
empujó y ahí agarramos, pero yo no sabía que habías llegado de 11 años. Sí, yo llegué a la Universidad de Guadalajara a los 11 años, estaba en la primaria y fuimos como unos 8 o 10, vamos a las pruebas, pues antes eran pruebas, no son visorías, a las Sí, pruebas a Revolución, nos tocó el abuelo y ya el que se quede, pues hay que apoyarlo. Y nos quedamos como 4, pero ya al último yo fui el único que me quedé. órale. Ahí nos íbamos caminando, pues casi todos vivíamos ahí por Dionisio hasta Revolución. Sí, claro. Entonces, una bonita historia. Yo comencé pues ahí a los 11 años. Ya después, de ahí paso, yo brincaba las divisiones, porque después, y todos querían que me quedara con ellos, y no, no, se va para allá. Y cuando estuve con Cheo, que él traía las reservas, no, la primera especial, o no sé cómo se Ay, llamaban ay, antes, sí, sí. nomás duré 2 meses, porque a los 14 15 años me mandaron a la selección, Jalisco, a 8, Eh, a 9. Primero eran 7 y luego otros 2 metieron. Y de todos los 9, pues yo fui el que jugué en primera división, que jugué más, pues, pero de esos porque 9, ¿cuántos jugaron? en primera división, Ay, se me hace que ya ninguno. poco. Estuvo Andrade, el que decíamos capitán, juega central, Polo, Polo, Gumercindo en paz descanse, que ya falleció, órale. el Vare, que también, Choco Tobar, él sí debutó, pero ya Sí, sí, después jugó un poco y se fue a Tijuana en paz descanse. sí, claro. Entonces, te digo, había buenos equipos, pues yo jugué, ahí en esa selección estaban estos de la Torre de Chivas, Sí me el Grillo acuerdo. Valadez, una buena camada, pues, y ahí pues demostramos nuestras capacidades. Y ahorita que cuentas de Tito, Tito fue el entrenador de esa selección. Ah, mira. Y Tito Gutiérrez no me quería a mí por lo chaparro. Me Claro. decían, tú estás muy chaparro y que no sé qué. Oye, y Malaquías y todos, pues estuvieron que no, llévalo. Pero Tito a veces no quiere decir eso, pues yo sabía todo. Le digo, ¿por qué no? ¿Por qué no me quiere? Pues no, porque está muy chaparro y está muy bajito y que no sé qué. Entonces, ya pasa el tiempo y todo, y yo debuto, pues. Debuto y ahora sí dice, ese estuvo conmigo. Le Ese, dije, ya no, lo era dice. muy, muy buen entrenador, era Sí, sí, tranquilo, capaz, aprendíamos mucho. sí. Lo que, lo que ahora el futbolista se desespera por hacer bien las cosas y todo, y antes te repetían como 20 veces un centro, órale, dale, 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 dale. Entonces hicimos una buena selección, era para 3 años y Ey, nomás duró 2 años, porque todos empezaron a jugar. no, a agarrar sus jugadores. Ah, El que debutó primero se me hace que fue Néstor, porque se lo llevaron a Chivas. mm. Pero le decíamos, si te vas a ir a Chivas, ¿quién te las va a poner? Pues nosotros te Fíjate poníamos todo. cómo me acuerdo de esa selección, porque también estaba el Huicho ahí. No, Wicho no ¿No estuvo en estuvo? esta, no. Estuvo en la otra, se me hace en la Ah, que viene. pero me acuerdo que bueno, de esas elecciones Jalisco, cómo nos rompieron el proceso y cómo ya la terminaron. O sea, dejaron Sí, de de producir producir, y de claro. darles oportunidades a los jóvenes. Nosotros fuimos al Benito Juárez. Ese era bien, un Ah, torneo sí, sí me muy importante. acuerdo. Íbamos a los torneos de Vallarta. Lo que era bueno de esa selección es que cada mes entrenábamos en un club. Oh, Y ese club, al término, nos daba de de comer. comer, claro. Entonces era una Sí, buena sí, ayuda porque cómo no. todos nos íbamos sin comer, sin nada. Entonces, era. Y la proyección, pues, es como todos los proyectos que se hacen. No pensaban que nadie iba a debutar. Sí, No, estuvimos al profesor Edmundo Cruz, un preparador físico de México, muy bueno, muy bueno. En paz descanse a Waldo Viera, Waldo. Waldo, No, sí, que sí veía las fotos, me tocó ver las fotos el doctor Irán. doctor Irán. Ándale Eh, también, eh, doctor Irán. Sí, estuvieron varias personalidades, pues se les puede llamar, porque
ellos mismos nos ayudaban y échenle, quieren jugar allá. Y ahora pues en la actualidad el fútbol yo creo que se ha terminado todas esas, porque ahora si no llevas tienes que llamar por teléfono para sacar una visoría y todo, pues antes eran pruebas, ¿te acuerdas que antes era, vamos Sí, a claro. probarnos? Ahora son visorías y si no estás en esa lista no te toman en cuenta. Fíjate, ahora que dices eso, a mí me tocó ir a Chivas. Yo estaba entrenando ya con las reservas de UDG y como todavía no daban la lista, yo dije, no, se me hace que no me voy a quedar. Y dije, no, voy a ir a Chivas. Y fui nada más porque también mis amigos me estaban jode y jode de que, no, que ve ahí, que no sé qué. Bueno, total que fui y estaba Cruz Verde. Me acuerdo porque fuimos los dos. Y todavía cuando lo veo se acuerda. Dice, ¿por qué no te quedaste ahí? No, le dije, pues ya no. Y fuimos y estaba el Chuco Ponce. Y eran para las reservas regionales. Y ya de ahí te mandaban a las profesionales. Porque ya ves que estaban las profesionales y las regionales. Y las regionales, pues jugabas aquí nada más en el estado, ¿no? Y fui, y ándale que sí me pidieron las fotos, me dijo el Chuco Ponce, me dijo, sí, a ver, joven, venga, tráigame mañana sus fotos y su acta de nacimiento, lo voy a registrar. Pero a los dos nos dijo, y Cruz Verde sí se quedó, yo la verdad ya no fui, y ya me vine para acá, pero sí, es cierto lo que mencionas, hoy en la actualidad, creo que sí no hay, está más manejado para mí. Yo veo que, por ejemplo, Chivas, pues ellos tienen muchos visores y bueno, pues todos los equipos, he visto que Pachuca, Juárez, todos los equipos tienen visores aquí en Guadalajara y ya está todo controlado. Lo que sí veo es que los mejores, o sea, Chivas siempre lleva a los mejores jugadores o trata de agarrar a los mejores jugadores y la verdad eso le da el plus para que siga sacando jugadores mexicanos, ¿no? Y que son los que necesita, pues, que al final de cuentas. Pero sí he visto eso, que pues, los niños o jovencitos inmediatamente ya los ven, ellos van a todos los torneos de los barrios y de todos lados y inmediatamente se los jalan. Sí, así es ahora, sí. Yo veo que antes querías pues defender tu equipo donde naciste y todo. Claro. Ahora no, pues vente, ¿no? Pues van y las visorías y se los llevan a todos y ya no es como antes, por eso no salías de un equipo. Ahora aquí no es un descansito, mijeo. Vamos a un descanso. Y ya te digo, pues ya cuando nosotros llegamos, Geo, ya llegamos, nos toca ser campeones en reservas y viene el debut. A mí me toca debutar ese mismo año, el último partido, porque delante de mí pues estaba el Choco, estaba, pues descansa, estaba Manuel Reynoso, que jugaban de extremos izquierdos. Entonces el más chico era yo, pero se da que cambian en los últimos 4 partidos, entra el médico Ríos de entrenador y al primero que debuta es al Choco. Sí, a mí me iba a debutar en Huastepec, que allá fue donde debutó. Y me dijo, no, espérate, te voy a aguantar para que tú debutes en el Jalisco. Y ahí debuté. Ahí fue cuando ya a mí me metió. Entonces es cuando sale el ingeniero, ¿eh? Es cuando salió el ingeniero. Sale él y pues me acuerdo que estabas tú por derecha, estaba Correa de centro delantero, Jorge, Luis, Cayo, Víctor, Jaime, a veces jugaba Lías, Gustavo, pero fueron los que al final me tocaron, y debuto y me expulsan el primer partido, no, pero sí,
terminamos la temporada esa, que fue la 83-84, y empieza el 84-85, y ahí Ríos empezó y se hizo un buen torneo, me acuerdo que hicieron un buen torneo. Nosotros entrábamos muy poco, entrábamos 15, 10, 20 minutos, y nos metía a todos. Estaba Sergio Pérez, estaba Daniel, en eso llegó Sosa, porque a Sosa lo habían regresado otra vez a la juvenil, y después lo incorporaron otra vez. Llegaron los del Jalisco, a Mezco, a Prieto. 5 por 1. Ándale, ese paquete, un paquete como el del Oxxo, ¿no? Pero sí, estuvo buena. Me acuerdo que estuvo bien esa temporada. Llegó Reinaldo otra vez. Y llegaron a la liguilla. Se metieron a la semifinal. Me acuerdo que ese torneo estuvo muy bueno. Te digo, nosotros jugábamos poco, yo me acuerdo. Sí, había buenas camadas, te digo, a mí cuando me toca debutar, entrenar ya en primera división, pues ya me dicen, tú te vas a venir para acá. Pues yo al que le quité el puesto fue a Alberna García, para quitarle el puesto a Alberna. No se lo quité, él se lastimó y yo fue cuando entré y el ingeniero, pues yo era más delgado, era delgadito. No, este va a tener miedo. Y yo, métalo. No me quería meter, pues, y más por bajito que era. Y es una, como dicen, era una aventura, porque la verdad, para quitarle el puesto a todos los que estaban en el equipo de la Universidad de Guadalajara era difícil. No cualquiera. ¿Por qué? Porque antes las jerarquías se protegían mucho. Pues fíjate, pues, los que tú contaste, Jaime Reyes, el Gato Chávez, en paz descanse, Amaral, Víctor, Reinaldo, el Berna, y luego la banca Guillén y todo, y tú de joven, pues dices, ay, ¿cómo le hacemos? Aquí claro. no se va a poder, y no, pero a nosotros nos tocó pues una difícil y que cuando nos dieron la oportunidad la agarramos y no hubiéramos jugado nunca. Sí, yo creo que eso fue lo importante, además la adrenalina que se vivía y creo que los patrones que había de los jugadores de UDG marcaron mucha pauta para que cada uno de nosotros se forjara. Dices, algo pasó, ¿no? Pero, sin duda, a mí me queda bien claro que siempre se hicieron muchas cosas muy buenas y el equipo siempre mostraba, una capacidad que tanto fue así que hubo varias veces o varios años que nos tocó jugar con puros mexicanos. Sí. Y eso no se acuerdan de eso, ¿no? ¿Cómo se conocieron? Pues nos conocimos ahí en la misma universidad y en los mismos equipos, porque él era de un barrio allá por el Rosario. Por el Rosario, yo era de acá por la Penal, pues muy distante, pero era de donde salían la mayoría de los jugadores, y todos, yo digo que todos en esa época jugamos en canchas de tierra. Sí, pues empezábamos en canchas de tierra, no había más, y que ahora todos queremos de pasto. Además, yo me acuerdo que casi todos venían de las prepas. O sea, todos eran universitarios, vamos. O sea, todos eran universitarios. Muy pocos. O sea, yo no me acuerdo de uno que dijera, pues no estuvo en la prepa. O sea, en una prepa de la universidad. Es que, ¿sabes qué, Mora? Se hacía un torneo de prepas. Entre todas las prepas se hacía un torneo y todos, y de ahí captaban a todos los jugadores. Captaban a varios jugadores, pues. No, nosotros salimos de la 4, te digo. Y luego las secundarias también, acuérdate que las secundarias también. Y era un plus que les daban al que quedaba campeón. Pues todos los presidentes y todos los rectores, todos los que mandaban en las prepas, los directores, pues ay, le gané a tu equipo y todo eso. Y había mucho deporte antes, todo. No, pues sí, imagínate cuántos equipos había. Sí, y de ahí sacaban muchos jugadores. Yo salí de la secundaria 8 mixta, de donde está la Penal.
El Recuerdo, Tagüita, ahí era el Tagüita el que manejaba. Héctor. sí me acuerdo que, por ejemplo, esa parte, cuando nosotros llegamos, o bueno, ya cuando estamos entrenando, te digo, el año que nosotros vamos al primer equipo y que nos lleva a la pretemporada, Ríos, que Igual, no no, le no, quita. no, no. Un buen saludo para el doctor. Dividió sus mesas, me acuerdo muy bien, que nos íbamos al Ah, sí. Tecuán a hacer la pretemporada. Esa fue nuestra primera pretemporada de nosotros, de Daniel, de Sosa, de mía, de Sergio, de quién más, que iba de esos jóvenes. Jóvenes, bueno, iba el arquitecto Quebrada también. Pero recuerdo a Daniel, el Popochas, también iba. El Pero no Popocha. sé si ya él había hecho una o no. Pero esa fue de nosotros, Ajá. la primera, y me acuerdo que Sí, hay muchas cosas a veces una las ve mal y es como creció uno, fíjate. Como creció uno y te daba, ¿cómo no puedo estar allá? Y te esforzabas para estar allá. Dices, oye, si comen aquellos bistec, ¿por qué yo como frijoles? No hay que comer aquello. claro. Entonces, a veces lo tomaba uno a mal, pero si lo tomabas por el camino del bien, te daba para llegar. ¿Alguna anécdota de tus tienes que recuerden? No, No, pues casi no. Nunca se pelearon en la cancha, todo fue toda No, madre. así, no, 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 pero así, no, con él no. no, Con el que nos peleábamos era con Luis Plasencia. con Luis, Con el pelón, sí, Luis, la verdad, era muy exigente. sí, buen jugador, Sí, buen jugador, la jugadorazo, verdad. jugadorazo, la Buen verdad. jugador, sí. Por eso es lo que Eh, decía, que para mí había muchos jugadores de muy buena calidad y desgraciadamente no se tuvo esa oportunidad de, de poder ir a la selección. Por ejemplo, el caso de ellos, que ellos podían haber estado en el 86. sí, Sí. y no ¿Ustedes se les dio. conocían de la selección? No, 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 a mí me tocó ir a selección desde el 88. La primera vez que fuimos fue Sosa, Daniel y yo. Fuimos con Mejía Barón, bueno, no Mejía Barón, era Mario Velarde, era el entrenador. Jugamos unos amistosos porque, y era la selección B, me acuerdo, porque ya no iba a haber mundial, o estaban preparándose para el mundial del 90, y en el 88 hicimos un buen torneo y nos convocó a los tres a esa selección B y que jugamos unos partidos en México, en Correcaminos, jugamos con El Salvador, le metimos 8-2. Daniel metió goles, yo metí 2 goles, el Chepo metió gol. De los que de aquí de Guadalajara iba Chepo, iba creo que Sergio Pacheco, Beto Mariscal, bueno, de esa generación, sí, pero nunca coincidimos. no, estaba muy marcado, la selección mexicana estaba Sí, muy marcado con los del DF, en nuestra época, pues, sí, porque la verdad, la Universidad de Guadalajara tuvo para que jugaran algunos jugadores mundiales. pero ahorita regresamos, mijeo. Sí, Tenemos que platicar de esa de selección. esa selección que no Claro. nos queríamos. Te digo, de esa selección, yo me acuerdo que en el 90, 91, después de que jugamos la final, La Puente le dan la selección y hace unos partidos amistosos previo a la Copa de Oro que se iba a jugar en Los Ángeles y que al final la iba a dirigir Don Nacho. Que Don Nacho se sale y dejan a Atena al final, creo. Algo pasó, y estábamos convocados varios, jugamos con Argentina, jugamos con otros equipos. De hecho, le ganamos a la Argentina de Maradona de ese mundial que iban al 90. Buen equipo.
Y me acuerdo que después se la dan a Guerra. No sé si fue antes o después, pero Alberto también nos convocó. Y la última convocatoria que yo tuve fue en el 95. Bueno, de hecho, ahí fue mi lesión con la selección. Pero sí me tocó desde la de Menotti, estuvimos con Menotti. De UDG nada más iba yo, pero ahí en esa selección estaba Daniel, que era universitario. Pero me tocó con él, me tocó la segunda vez de Combora. La verdad, ya te estoy hablando ya ya. No, te digo, Mora, antes era muy marcado que los de DF tenían que estar, de veras, porque decía uno, oye, pues jugaba Servín, No, pues jugó fíjate, jugó un mundial, entonces, claro. no es por tirarle, pero había mejores jugadores que él. Entonces, a mí cuando me llevan pues a la selección, y yo estuve en una selección universitaria cuando me lastimé, que no creían la edad que yo tenía. Cuando nos llevaba el Trivia Naya. El Trivia Naya nos llevó, yo era el refuerzo, yo era el más chico. Iba el Soto, iban todos más grandes que yo, y ya me lastimo, y ya le dije, no, pues ya hablé acá a Guadalajara, véngase, porque lo tenemos que ver hoy. Y ya van los de la federación, porque el Trivia Naya se enoja. Dice, me van a apoyar para que yo me quede, porque el que ganara el campeonato era el que iba a manejar esa selección. Y la ganamos nosotros. Sí, me van a apoyar, sí. Van a venir los de la selección, algunos de allá del cuerpo técnico, y les van a preguntar. Sí. A ver, tú, Panchito Pérez, ¿te quedas o te vas? No, es que te quedas o te vas. No, yo me quedo. Me deja hablar con... Son unos esto y todo, el Trivia Naya. Y a mí me dicen, oye, ¿dónde está el chaparrito ese que estaba jugando? No, pues está allá en su cuarto, no puede salir, pues se lastimó. Y ya van conmigo y me dicen, oye, sálganse, los que estaban ahí conmigo, sálganse, queremos platicar con él. ¿Tú eres Humberto Romero? Sí, los órdenes que aquí estoy, ¿qué se les ofrece? ¿No? ¿Qué año eres? Cuando le dije 64. ¿Qué? ¿64? Si estos son 3 años más grandes que tú. Pues no sé, a mí me mandaron y soy el refuerzo. Entonces, no, dice, a ti te queremos. A estos no los queremos a nadie. Los vamos a regresar. Van a durar una semana y los vamos a regresar. Dice, pero a ti sí. ¿Saben qué? Pues hablen a Guadalajara. Le dije, yo no puedo tomar esa decisión. Estoy lastimado. Y me dijeron que pues allá me están esperando. Y ya nunca me volvieron a mandar a esa selección. Era muy marcado, pues yo estuve también con Mario Velarde, estuve con La Puente cuando fuimos a Argentina. Víctor y yo, Víctor, la verdad, Víctor tenía que haber jugado un mundial. Víctor, porque en ese tiempo. Mira, me acuerdo bien que, por ejemplo, ahí nos dan el Citlali, se lo gana el Cayo como el mejor lateral izquierdo. Y al final no lo llevaron a él. No. Bueno, de esa selección del 90 que nos tocaba, hicieron una lista y no sé quién la entregó, o sea, no sé quién la hizo, y salieron la lista que iba a ir al Mundial, y de porteros estaba Adrián Chávez, tenían a él, tenían a Adolfo Ríos, tenían de defensas estaba el Cayo, Ruiz Esparza, que era la gente de La Puente, estaba el Cuchillo. Me acuerdo que de aquí de Guadalajara nada más estaba el Chepo, Daniel. ¿Pablo Larios fue cuando jugó esa? No, fue el anterior, ese fue en el 86. 86. Estaba Daniel, Sosa y yo. Y al final, te digo, pues esa selección dejó de existir. Y recuerdo que después le dan a Menotti en el 9-1, 91, 92 le dan
la selección a Menotti. Y él empieza y él se apoyó mucho en la Volpe, se apoyó mucho en él y ya después empezó a ver a la gente, ¿no? Pero pues, si tú sabes, el Menotti nunca convocó a Sague. Entonces, hay cosas que dices por algo, ¿no? Pues sí. Pero bueno, al final a mí me toca ir con él, nos toca ir con él, vamos a una gira a Europa y a Centroamérica y a Estados Unidos y estuvimos un proceso largo con él que después se rompe y llega Mejía Barón. Llega Mejía Barón, se termina el torneo y previo a jugar la Copa América y Copa de Oro. Y a mí me lleva la Copa de Oro y la juego. Y de hecho, tengo una anécdota con él, ese sí es una anécdota muy buena porque él me prometió llevarme a la selección. Es más, él me dijo, mira, yo tengo 3 enganches, Luis Flores, el Benja y tú. Y de esos 3 tengo que llevar a 2, y de esos 2 va a jugar 1. Dice, Pues sí, no, sí, dice, pero no, lo curioso es que a mí me dijo, de los 3, sí, o sea, yo no quiero que seas el segundo. que seas el primero. Yo quiero que seas tú el primero. Dicen más, o sea, había una negociación para ir a Pumas, porque yo había pedido salir de UDG, fue cuando yo salgo de UDG y voy a Cruz Azul. Pues sí. Pero no dependía de mí, Geo. Tú sabes que no dependíamos de nosotros. No. Y curiosamente nos vamos a hacer la pretemporada allá para Mérida y el Tuca era el entrenador y era el entrenador de Pumas. Entonces, como ellos se fueron a la Copa América, nosotros hicimos la pretemporada y el Tuca me dijo, ya habló Miguel contigo, ¿no? Y yo, sí, le dije, ya hablé, ya está todo. Le dije, yo encantado, le dije. Me dijo, tú no te preocupes, tú no vas a correr, a ti te las van a dar y tú... Como el 10 de dije, antes. no, imagínate, o sea, cuando tienes un apoyo de esos, No, pues si no lo te aprovechas. motivas, ¿no? Sí, si no lo Yo aprovechas. estaba bien motivado y cuando veo que en el draft me venden a Cruz Azul. O sea, también te digo, sinceramente, cuando me dijeron Cruz Azul, dije, bueno, no me vendieron a otro lado, cosa, ¿no? sí. Dije, no, pues bien. Y yo le dije al Tuca, le dije, yo no tuve nada que ver, o sea, no sé qué pasó. Pues no sé qué pasó, pero al final juego con la selección, hago la Copa de Oro, la ganamos. Digo, hice varios goles, pero nunca más me volvieron a convocar. Después de ese partido último contra Estados Unidos, la final, nunca más me convocaron. Y al final, pues ya, ahora sí, adiós. Me quedé bailando. Bye bye. Pero bueno, No. qué gusto, Geo. No, pues un gusto. Buena charla. El gusto es mío y que gracias a Dios todavía estamos bien, que podemos Así todavía es. platicar. Y todas estas anécdotas que tenemos, pues casi nadie las conoce. Sí. Lo que nos pasó en nuestra carrera futbolística. En nuestra vida, pues, cotidiana es otra cosa, pero en el fútbol yo estoy muy agradecido de veras No, pues cómo no. de haber sido futbolista. Claro. Que dicen, si volvieras a nacer, siguieras siendo futbolista, yo sí, la Sí, verdad. cómo no. Es una carrera muy bonita, Exacto. que no es fácil, pero tiene bonitos recuerdos, y eso es lo que queda, los recuerdos. Eso es, exactamente. Muy buenos recuerdos. Por el premio Mora. Está bueno, Estamos. Geo.